tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21 horas por la pantalla de C5N, con muchísima información y hoy en un día fundamental porque la noticia está transcurriendo también en este momento y tiene que ver con los detalles de la gira de Alberto Fernández por España y por Portugal. Pero no se me adelante que ya vamos a ir con eso, porque conversábamos recién fuera de aire mientras hacíamos la preproducción de Hagan Algo con Julián Guarino, de las posibilidades que enfrenta el gobierno nacional, o los desafíos que enfrenta el gobierno nacional, y a partir de ahí, por supuesto, la República Argentina en su conjunto, de no llegar el desembolso del Fondo Monetario, por un lado, y de que haya algunas cuestiones vinculadas a negativas por parte de la oposición y de los bonistas del famoso reperfilamiento. Usted se dará cuenta que eso se anunció el día que la CUNSA dio la conferencia de prensa, pero después no hubo mayores novedades, ni sobre el proyecto, ni sobre si había bonos que quedaban afuera o que no quedaban afuera. En realidad hubo y después se dijo que no era información oficial y varios etcétera. Así que ese es un punto clave, el desembolso y el proyecto de reperfilamiento. Lo vamos a conversar con Julián Guarino, que tiene información muy, pero muy detallada sobre este tema y lo queremos decir con muchísimo cuidado, muchísima prudencia, pero no se pueden descartar volatilidades e inestabilidades de aquí hasta el 10 de diciembre a propósito de estos desafíos que les comentábamos recién. Es un punto que puede ser la estabilidad que hubo, la calma, la tranquilidad que hubo esta semana, puede ser permanente, pero también puede ser coyuntural. De esto vamos a hablar con Julián Guarino, pero no solamente con él, sino también con Pedro Vizcay, que va a ser uno de nuestros invitados en la mesa el día de hoy. Pedro Vizcay fue director del Banco Central. Ustedes recordarán que fue corrido cuando llegó esta administración de una manera bastante irregular. Y Pedro Vizcay dejó asentado, nosotros lo mostramos en la semana, en el noticiero, dejó asentado en sede judicial en un testimonio qué consecuencias podía traer o qué consecuencias podía llevarle al gobierno. En ese momento estaba planteado como un horizonte de futuro: la desregulación de la cuenta capital, la eliminación de todo tipo de control, la fuga indiscriminada, la imposibilidad de generar dólares genuinos para poder pagar los intereses de deuda y varios etcéteras que hoy vamos a repasar. Ya lo hicimos sin él durante la semana. Hoy vamos a conversarlo con él para, bueno, tratar de cristalizar si eso se planteó como una situación que se podía evitar o si era inevitable. Y si se podía evitar, ¿hay algún recorrido judicial al que aventurarse a propósito de este testimonio que dio Vizcay allá por el 2017 en los tribunales federales de Comodoro Pi? Vamos a estar hablando con él en un ratito nada más. Noelia Barral Grijera trae el recomienzo de la campaña, con el presidente y Vidal, que no se sabe si la disputa, la mala relación, los cruces, si la ruptura es tal, si es total, si es parcial. Pero lo que sí sabemos es que enfrentan una campaña de un cumplimiento, si no imposible, muy pero muy difícil, que es tratar de llegar a la segunda vuelta, tratar de llegar al balotaje. Uno diría que hoy el video que difundió la gobernadora en las redes sociales no se interpreta bien si es un relanzamiento de su campaña o una despedida de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, la batalla final en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde uno diría, con lógica, si Horacio Rodríguez Larreta saca la misma cantidad de votos que sacó en las PASO, supera el 50% y gana las elecciones. Ahora, también podría decir que superaría por muy poquito el 50%, sacando la misma cantidad de votos que sacó previo a aquel lunes negro, aquel lunes donde Macri culpó a los votantes, donde se conoció por declaraciones de Martín Redrado que había sido una propia decisión del presidente dejar correr el tipo de cambio, que se devalúe y que los argentinos pierdan un 20% de su poder adquisitivo, para demostrarle a la sociedad que se había equivocado en acompañar a la opción del peronismo del Frente de Todos. Así que uno podría decir, la boleta de Macri en provincia, pero también en ciudad, es de lata. Es una boleta que no camina,
Bueno, ¿cuánto de eso entiende Horacio Rodríguez Larreta que lo puede afectar? ¿Cuántos votantes de Horacio Rodríguez Larreta podrían elegir otra opción? La opción de Lavagna, la opción de Alberto Fernández, la opción de Tombolini, la opción de Lammens, la opción de algunos candidatos minoritarios. Uno entiende que bastante, y por eso mandó Horacio Rodríguez Larreta a recorrer, como nunca en estos 4 años, el sur de la ciudad a todo el esquema de Juntos por el Cambio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De eso vamos a estar hablando porque es una batalla aparte, como bien la definió Noé Barral Grijera, la de Matías Lammens y Horacio Rodríguez Larreta, pero muy atada a la suerte nacional. Brasil, un eje que tiene que ver o es una continuidad con lo que pasó en Argentina y con lo que pasó en Ecuador. Lo vamos a hablar con Pedro Briguer. Aparecieron unos cuadernos en Ecuador, circunscripto a ello. Francamente, me cuesta decirlo de otra manera, una operación muy berreta detrás del expresidente Rafael Correa. De esto vamos a estar hablando con Pedro Briguer, pero también hubo nuevas revelaciones en la República Federativa del Brasil, donde ya queda cada vez más claro, revelado al principio por el equipo de Greenwald y Andrew Fish de The Intercept, cómo fue que se montó la operación en contra del Partido de los Trabajadores, de Fernando Haddad, de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Hoy vamos a hablar con Pedro Briguer de eso porque son esquemas, como usted bien lo sabe mejor que nosotros, de índole regional, no solamente de índole local. Pero si de región o de política exterior estamos hablando, tenemos que hablar de un Alberto Fernández en busca de la tercera posición. Un Alberto Fernández que en Europa se juntó con Pedro Sánchez, un socialdemócrata de izquierda, un socialdemócrata, por supuesto, con responsabilidad fiscal, pero su idea de conformar gobierno se recuesta sobre la izquierda y no sobre la derecha, con todas las tensiones naturales que generan este tipo de procesos. Pero un Alberto Fernández que increpado o tensionado, póngale usted el nombre que quiera, por Juan Carlos Monedero en el Congreso Español y, permítame, impulsado a tensionar con Pedro Sánchez ante una presentación de Juan Carlos Monedero, dijo: espero que nos llevemos muy bien con Pedro Sánchez, y manifestó lo mismo y reconoció en registro histórico a José Luis Rodríguez Zapatero. Un Rodríguez Zapatero, un Pedro Sánchez, que tienen una continuidad discursiva, por ejemplo, o la tuvieron en su momento sobre la República Bolivariana de Venezuela, como la tiene Uruguay, como la tiene México y como la tiene Portugal. México, casualmente, el próximo destino que va a elegir Alberto Fernández para darle mensajes al mundo y a la República Argentina. Un Portugal, volvemos a la gira que tuvo Alberto Fernández, que ajuste fiscal, ajuste de salarios públicos, inversión privada previa, logró equilibrar la economía y dejó una economía ligeramente estabilizada para que Antonio Costa, el hombre que fue a ver a Alberto Fernández, haga una política salarial muy pero muy agresiva. Por supuesto que sería una simplificación extrapolar lo que pasó en Portugal para traerlo acá por múltiples cuestiones. Pero sí es un espejo en el que se quiere mirar a Alberto Fernández. Un espejo en el que el ajuste fiscal, un espejo en el que el crecimiento no se sostiene sobre una espiralización de ese ajuste, sino con una idea de expandir la economía, de generar dólares genuinos para poder pagar una deuda que dice siempre Alberto Fernández que va a pagar como pagó siempre el peronismo a lo largo de su historia. Esta continuidad de, entre comillas, progresismo racional que le plantea Alberto Fernández al mundo, pero también a la Argentina, tiene sin dudas un arco narrativo que va desde su propia posición frente a Venezuela, que es un parteaguas que le importa más al mundo y al sistema político que a la gente, donde los protagonistas sin lugar a dudas son Uruguay, México, Portugal y en su momento José Luis Rodríguez Zapatero, reconocido por Alberto Fernández en el Congreso Español. Entonces me parece que este juego a dos bandas, interno y externo, es lo que quiso dejar en claro Alberto Fernández en busca de la tercera posición. Una mala fortuna que tuvo en su último mandato el kirchnerismo, por los registros de los gobiernos europeos, que solo pudo conversar con la Grecia de Alexis Tsipras, y después un Mauricio Macri que eligió simplemente por tosudez ideológica
un puente con la España de Mariano Rajoy y otros. Hoy Alberto Fernández le pide, con todas las dificultades que tiene el caso, porque vamos, esto no es una autopista hacia el desarrollo, o las relaciones de política exterior no son simplemente por cuestiones estéticas o porque los mandatarios se caigan bien mutuamente. De hecho, este fue el problema que tuvo Mauricio Macri, ni bien llegó. La sobreideologización estuvo por encima de la praxis política. Pero es un más que interesante o una más que interesante aproximación a lo que podría llegar a ser un eventual gobierno de Alberto Fernández. De esto vamos a hablar con Felipe Solá, recién llegado hoy a la mañana de la gira con Alberto Fernández. Fue el único dirigente de, podemos decir, de exposición nacional que lo acompañó a Alberto Fernández. Va a estar con nosotros en el mano a mano Felipe Carlos Solá a las 10 de la noche. Pero me voy y los presento a mis queridos amigos Julián Guarino y Noelia Barral Grijera. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches. Bien. ¿Cómo Guarino. estamos? Sí, ¿qué pasó? No, a usted le pregunto. Estaba tomando unos apuntes. Sí, los apuntes de Guarino Sí. me divierte porque son como los... Permiso, lo voy a mostrar rápido. ¿Se Sí, puede sí. mostrar rápido? Pero adelante, ¿Sí? adelante, sí, sí. Son como los de la Cunza, ¿vio? Y entonces Exacto. Guarino en un momento va a poner, va a escribir, Sí, está mal tomar apuntes. Justo puse, estaba por la ventana, estaba poniendo la parte de por la ventana. ¿Se acuerdan que en la carpetita decía, si esto funciona bien, bárbaro, Claro. si no esto, y si no, Por la ventana. por la ventana. No sé dónde estamos. Ay, ¿Quiere ay, que ay. diga? Perdón, no ¿Cómo sé si estamos? por la Muy ventana. bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Está risueña Barral Por Grijera. ahora estamos bien. Cuando Sí. Guarino cuente, no sé. No, entre todos tenemos que armar el cuadro de situación, ¿no? ¿En qué momento estamos? Porque son esas calmas. Yo tengo muchas preguntas para Sí. usted, Guarino. Bueno, vamos a Y tratar para de... Vizcay cuando venga, para Pedro Vizcay. El término evacuar no me gusta, pero vamos a tratar de evacuar. ¿Está mal del estómago? No. Bueno, vamos a ver Evacuar. el informe económico, ¿le parece? Va, Lo compartimos con adelante, ustedes. Definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Septiembre, octubre y noviembre va a ser medido no por el nivel de actividad y la tasa de inflación, sino si puede mantener bajo control tres cosas: la cuestión de la deuda, la cuestión cambiaria y la cuestión bancaria y los depósitos. ¿Sí, cuánto da la inflación? Que dé cualquier cosa. ¿A quién carajo le importa la inflación? En la transición. De nada sirve la trayectoria, el prestigio, la construcción, que yo hace 25 años que trabajo de economista, si no lo puedo usar para el país en este momento. Y como te digo, tenemos que sumar todos, y si sale mal, bueno, valió la pena igual. Los chicos ya no comen, ya no toman su leche diario. Lo que comían antes mis hijos ahora ya no comen, ahora comemos fideo y arroz. Ya no toman su leche como antes. Quiero que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria, porque parece que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Los niños están muriendo de desnutrición, de tuberculosis, y nadie dice nada. Nosotros consideramos que esta situación social está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema. La gente se está muriendo de hambre y nadie dice nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Hay un cierto desprecio desde Cambiemos hacia aquel que prioriza la comida y no el asfalto, ¿no? Hay como una cierta bronca. Es falta que dijeran, encima que les damos algo a estos cabezas, no nos votan. Ellos creen que la comida puede llegar a ser algo secundario. Hay expresiones y visiones de la izquierda dura que son muy complejas, muy peligrosas, ¿sí? Atrasan 70 años. Estos pibes quieren hacer la revolución cubana. Hace como 3 años estamos así. Poco a poco fue empeorando la situación, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos después sin changas. Y ahora solo nos queda el comedor, pero los otros lo que pedimos es trabajo. Estos pibes quieren hacer la revolución cubana. Forman parte de espacios
dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar un poco a debilitar más al gobierno. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Que no labura, que no labura para siempre. Principalmente estamos acá por un tema de que no tenemos trabajo, estamos realmente viviendo un momento muy difícil. ¿No hay un sector que está protestando también porque falta empleo, porque hay crisis? No es solamente una provocación de kirchnerismo. Bueno, protestan desde el primer día que empezó. Este año no pude conseguir laburo. Están paradas las changas y no alcanza la plata y todo el mundo debe. Si vos vas a las 3 de la tarde a un barrio, vas a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso quiere decir que no hay changa. La pobreza es un plan social y además gasista, plomero, carpintero, alguien que hace changa. Soy carpintero, trabajo en obra y me es imposible conseguir trabajo. Estamos pasando momentos muy delicados. Mira, vengo de charlar con varios negocios y me quedé muy preocupada. Todo lo que yo puedo hacer de la provincia yo lo hice. No tengo más herramientas. Yo puedo hacer de la provincia yo lo hice. No tengo más herramientas. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, nos estamos volando todos. Hagan algo, la concha de mi madre. Bueno, notable la demanda ciudadana del Hagan Algo, que le da nombre a este programa. Pero al margen de eso me interesa usar como punto de partida lo que decía Mayra Arenas sobre el asfalto, y yo le sumaría también las cloacas, ¿no? Que es un punto que uno cuando habla con los funcionarios del gobierno se escucha permanentemente, que es... la nota más comentada fue aquella nota de La Nación, en el fastidio que le generaba al gobierno, no sé si fastidio es la palabra, pero se entiende, que urbanizaron la Villa 31 y el gobierno perdió muy mal en la Villa 31. La respuesta del oficialismo fue esa, la respuesta de la oposición es la de siempre, que la gente no come asfalto. Ahora, para mí hay un punto, no un punto medio, pero sí un punto que lo podemos tratar de mirar por arriba, que es cómo muchas veces se dice que el pueblo argentino o la sociedad argentina no es sofisticada a la hora del voto, la cosa clientelar, digamos, siempre se habla mucho de eso. Sobre todo sectores vulnerables, ¿no? Sobre no todo, toda la exactamente, sociedad sobre todo los sectores vulnerables. Pero la sociedad argentina lo que hace es, te demanda algo, vos me lo das, y después esa demanda se sofistica y te vota a otro o a otra. Yo lo tengo anotado acá. El punto fundamental que me parece a mí, y los quiero escuchar, es el de las jubilaciones. El kirchnerismo jubiló a un montón de gente y le dio el 6.5% del producto del PBI a educación, y hubo un porcentaje muy alto de jubilados y un porcentaje muy alto de docentes que votaron a Juntos por el Cambio. Sí, me parece que son dos cosas muy distintas, porque en esta elección no me parece que sea una demanda más sofisticada poder comer a tener asfalto. No, para nada. No, me refería a la sofisticación de la demanda del gobierno kirchnerista, que era, bueno, yo llegué hasta acá, ahora quiero más. Ahora lo que le están diciendo al gobierno es, quiero lo elemental. Exacto. Que es, como dijo Arroyo acá, pan, un pedazo de pan y mate cocido arriba de la mesa. Sí, pero igual la disyuntiva que plantea el gobierno es totalmente falsa, ¿no? Porque el gobierno, inconscientemente o no, yo creo que no, plantea, bueno, hicimos cloacas y nos descuidamos y no le dimos de comer a la gente. Digo, más o menos ese es el planteo, sacándole todos los ornamentos que se le ponen en términos retóricos. La realidad es que no, al gobierno le fue bien en las elecciones cuando puso en marcha algo de obra pública. Esa obra pública iba destinada a que, bueno, puede ser a cloacas, a rutas. Uno supone que el primer año y medio, cuando entraban los dólares, el gobierno destinó una parte a tratar de poner en marcha obra pública. Ahí la economía funcionó. Ahí te das cuenta que después, cuando el gobierno termina cerrando el acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que recortar todas las partidas presupuestarias que iban justamente a obra pública, la economía no funciona, es decir, la economía nunca funcionó. Nada más que en algún momento el gobierno puso algo de plata en un sector muy chiquito, obra pública, y después fue retirando esos desembolsos. El único momento donde funcionó más o menos la economía fue cuando el gobierno puso algo de dinero. También el gobierno logra instalar este relato de que hizo muchas cloacas, ¿no? Que es un relato
contrastándolo con Totalmente, los hechos, sí. es muy cuestionable, porque la encuesta permanente de hogares no muestra que la cantidad de cloacas Sí. efectivamente haya explotado durante Claro. la gestión de Cambiemos. Y hay que decir otra cosa, el gobierno dice, bueno, nos equivocamos, nos enfocamos demasiado en esto y no tanto en lo otro, pero en el medio también hay un reclamo muy fuerte de no solo organizaciones sociales, el arco político, social, económico de la Argentina está pidiendo más plata para comedores, algo tan básico como más plata para comedores en un contexto de no solo crisis fenomenal, sino inflación desatada. Y el mismo gobierno que dice, nos equivocamos, estamos reviéndolo, a la vez dice, esto es un reclamo político. ¿Qué significa la emergencia alimentaria? Dijo el secretario Sí, de Cultura, Beluto. Pero no, a ver, hay algo que es inverosímil lo que plantea el gobierno. ¿En qué sentido? En un sentido totalmente, estricto con las variables. ¿Hubo descuido del gobierno en la erosión del salario de las familias en la Argentina? No, fue una política perfecta. Deliberada. Desde que arrancó hasta que termina, Pero está perdóname, terminando... Paolo Sí. Roca, recuerdo una charla Sí, que sí. consignó, creo que fue Página 12, o tal vez fue Berco en BAE, no me acuerdo quién fue, pero digo, lo recuerdo claramente que durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner dijo, nuestro problema es que tenemos los salarios en dólares más altos, pero también es cierto que tenemos los obreros más calificados de toda América Latina. Eso dijo el dueño de una de las empresas modelo, no solo de Argentina, sino a nivel Hoy global. los salarios yo creo que van a terminar en torno a los 180, 200, salario mínimo, ¿no? 180, 200 dólares por mes de salario mínimo en la Argentina, cuando arrancó por encima de los 650 dólares. Pero Es decir, eso hay que dejarlo es una claro. política Fue muy totalmente exitoso en eso. exitosísimo. Muy Por eso, exitoso. marquemos que hubo éxitos del Claro. gobierno. Exacto. La recomposición, entre comillas, porque en realidad es un cambio enorme, brutal de los precios relativos de la economía, tarifas, servicios públicos y combustibles para arriba, dólar también para arriba, salarios para abajo. Esos son los tres precios más importantes de la economía. Así Bueno, es. ahí Bueno, está. es casi un hecho de que si Alberto Fernández gana las elecciones, las tarifas se van a desdolarizar. Sí, Y debería. también me parece que, esto lo digo más como análisis que como información, va a haber muchas empresas energéticas a las que se le va a revisar algún tipo de concesión, digamos, ¿no? No estoy hablando de nacionalizar, no estoy hablando ni de expropiación, no estoy hablando de nada de eso. Porque acá, además, hay una cosa que me parece que hay que terminar con el miedo al lenguaje, ¿no? Porque Sí. siempre es Claro, no, control de cambios, cepo total y desregulación total de la cuenta capital. Tenés un punto medio que son los controles de cambios que había hecho, por ejemplo, a partir del año 2004. Sí, que los tiene en muchos países, Que lo tiene en digamos, muchos países. No, muchísimos pero digo, países. para también a la gente sacarle de la cabeza que revisar contratos privados, mientras no sea, insisto, vulnerando la famosa seguridad jurídica, o poner control de cambios, son cuestiones vinculadas a países de un estatismo agobiante, diría Martínez de Oz. Son cuestiones que... Hay dos cosas que creo que no se discuten más, Juli, te lo pregunto Sí, y te sí. pido en una línea porque nos tenemos, nos tenemos que que ir ir. al informe. Pero, o que no se deberían discutir, ¿qué es? Que el Estado tiene que intervenir en la economía Sí. y que, que el déficit es algo que debería no ser tolerable si vos querés tener las cuentas en orden. No, está bien, estamos de acuerdo, pero el déficit no es prioridad. Nunca es prioridad el déficit en un contexto donde vos tenés que definir políticas económicas. ¿Cuál es la función del gobierno? Conducir lo que se llama el ciclo económico. ¿Cómo se conduce el ciclo económico? Cuando vos ves que estás entrando en una recesión, eso va a dejar a gente fuera del sistema económico. ¿Qué haces? Yo como Estado tengo espaldas para tocar en algunos sectores para que eso sea lo más suave posible. Es decir, el déficit es una variable para tener en cuenta, obviamente no te puedo decir demasiado, pero todos los países del mundo, muchos países del mundo, tienen un déficit de 4, 5, 3 puntos del Producto Bruto y son los países que más crecen también. Digo, acá no hay una cuestión de tener déficit, no crecer. No, tengo déficit, pero ¿cuáles son las políticas económicas que estás aplicando? Si estás en una recesión brutal, como la de la Argentina, vos no puedes hacerle caso al déficit. ¿Por Claro. qué? Porque vas a tener No, claro. una recesión mucho más profunda. No. En un escenario yo lo pensaba más por la reminiscencia que hace siempre Alberto Fernández. Está bien que tengas condiciones internacionales muy distintas, pero pensaba en un escenario más 2003-2004, donde 2005, 2006... Tenés que lograr los superávit. Los superávit gemelos, Tratar de lograr los famosos superávit. superávit Claro, gemelos. sí, por supuesto. Pasamos al frente, ¿le vamos. parece, Guarino? Bueno, ha sido una semana... Sí. ¿Pesadita?
Sí, porque... Pesadita tras bastidores, porque de cara a la sociedad fue más tranquila que las últimas. Claro. En instantes vamos a hablar con Pedro Vizcay, exdirector en el Banco Central, que dio testimonio de esto allá por el año 2016-2017. Así es. Bueno, el señor Macri estaría ahí cayendo un poco o perdiendo el apoyo de David Lipton, del titular del Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que se viene la elección del director del FMI, del flamante, todavía no está, pero hay una candidata, una única candidata que ¿cómo se llama? Se llama Kristalina Georgieva. Con K, con K, Kristalina. Sí, ¿sabes que cuando se fue Madame Lagarde, los tres nombres que estaban dando vueltas no era ninguno? Ella no estaba en ninguno de los tres nombres que estaban dando vueltas. Bueno, es la favorita de Estados Unidos. Recuerde. Fue, bueno, todavía sigue siendo titular del Banco Mundial, fue vicepresidente del Consejo Europeo. ¿Por qué lo decimos? Porque a partir del 4 de octubre probablemente el fondo va a tener una nueva titular que va a ser la persona con la cual va a haber que negociar a partir del mes de noviembre, diciembre. ¿Qué nivel de autonomía relativa tiene? ¿Tendrá? Como cualquier titular del Fondo Monetario, 0. Bien. ¿Está bien? 0. 0 porque, bueno, porque representa intereses de los Estados Unidos y de Europa. Ha sido la favorita de los Estados Unidos y de Europa. Uno entiende que en función de eso va a tener que reportar claramente, como está constituido el Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos y Europa. Bien. Así que atención con este dato, porque a partir de dentro de 2 o 3 semanas ya tenemos que ir a golpear a la puerta de otra oficina. Lipton por un lado, Kristalina por otro. Pero hay que enamorarse de Kristalina, señor. ¿Kristalina al gobierno, Lipton al poder? No. No, Lipton... Ya está. Burócrata. Sí, temporal. Perfecto, avancemos. Bueno, esto es el lugar de donde siempre hay que partir, ¿no? Estos son los controles del gobierno, en este caso, con los controles digo el tablero de control, 62 pesos el dólar, usted recuerda, cuando realmente tuvimos pospaso un escenario bastante dramático. A partir de ahí hubo alguna especie de control activo del mercado cambiario. Recordemos acá esta zona. ¿Qué es esto? Bueno, fue cuando el Banco Central dijo, señores, yo me meto en la cancha y empiezo a vender. Y acá, ¿qué hizo el Banco Central? Miró para otro lado de lo que le decía el Fondo Monetario. Dijo, mira, yo no puedo esperar más porque mirá lo que acaba de pasar. Entonces ahí empieza una administración relativamente activa del Banco Central y después ya en esta zona empieza, acá empieza el control de capitales. Ahí es el control de capitales. Claro, entonces esta semana tuvimos 4 pesos de baja para la cotización del dólar, 58 cerró, con alguna brecha de hasta el 10% que lo vamos a estar repasando, con otros tipos de cambio que tenemos hoy y que, si bien los teníamos hace una semana, no tenían casi vida. A partir de ahora hay un blue, hay un contado con liquidación que empiezan a hacer cotizaciones a seguir porque hay sectores de la economía que los toman como una referencia. Así es. ¿Está bien? Bien. Bueno. Avancemos porque hay un tema fundamental que es lo que llamó, ahí está, la leche de la ubre, le voy a decir yo. De la teta. Sí, de la teta le llamó Melconian. Así es. Lo de Melconian, digamos, es interesante cuando hace alguna metáfora. La de la teta no sé, digamos, qué grado de proyección puede tener. Sí. Pero después pasa por alto que dice, a nadie le importa la inflación. ¿A quién carajo le importa la inflación? Dijo Melconian. Sí. Dijo, en una transición. Claro. O sea, como queriendo decir, la inflación es lo de menos. Exacto, que huele. Van a seguir por este lado. ¿Qué pasó? Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó esta semana o estos últimos días? Prácticamente desde las PASO en adelante, una caída muy importante de las reservas del Banco Central. Más de 16.000 millones caen las reservas del Banco Central. En el último mes. Desde las PASO en adelante. Claro, desde las PASO. Está bien. Bueno, un poquito antes menos. En realidad. Sí. Porque desde el 1 de agosto. Bueno, ahí está. Cuando empieza la incertidumbre, se viene el proceso, empieza a salir algo de... Empieza a usar más reservas el Banco Central, pero bueno, obviamente el desembolso más fuerte lo hace después de las PASO. Ahora, la caída esa es impresionante. Es una caída muy fuerte, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, muestren en el largo plazo para que se muestre que el Banco Central tiene reservas. Tiene reservas, los ponemos grande, tiene 50.000 millones de dólares de reservas. La pregunta acá es, en este sentido... ¿Qué tan preocupante es la caída? Y la caída es muy preocupante, digámoslo. Ahora, Juli, decía Melconian algo como, si el candidato a presidente favorito quiere una transición ordenada, la
Ubre va a quedar sin leche, el Banco Central va a quedar sin reservas. ¿Eso es condición sine qua non, digamos, para que el avión aterrice bien? Bueno, por ahora la dinámica, yo no sé, después lo hablaremos, está Sí, Pedro está Pedro Vizcay, Vizcay ahí. Sí, también sí, tendrá sí. su mirada, pero para mí la dinámica, lo que propone el gobierno es, vamos a conducir esto que es una crisis cambiaria, una crisis financiera, se transformó en una crisis bancaria eventualmente, vamos a tratar de conducirlo utilizando reservas. Es decir, acá no hay una política de me mantengo sin vender reservas, no, está vendiendo activamente. Así es. Entonces lo que uno podría esperar de eso y de las características que tiene el control de capitales en la Argentina es que está hecho ¿para qué? Para conducir un ciclo que es descendente en términos de depósitos en dólares y de reservas del Banco Central. Acá no hay medidas para tratar de contrarrestar en su totalidad el impacto que esto tiene. Claro. Se conduce. Vamos con esto, que en instantes vamos a hablar con Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, que ya está en la mesa ahí con Noé escuchando a Julio Barino, y más adelante Felipe Solá por la gira de Alberto Fernández, los detalles, que habló con los empresarios, que habló con Pedro Sánchez, que habló con Antonio Costa. ¿Cómo ven a la Argentina del viejo continente en instantes nada más? Bueno, a ver, el dato central acá, antes de arrancar con esto, que es digamos, es un punteo de lo que ha sido la semana y sobre todo de la expectativa del gobierno, es ¿qué va a pasar esta semana en la relación con el Fondo Monetario Internacional? Esto es totalmente clave. ¿Por qué es clave? Bueno, porque el gobierno está esperando un desembolso de 5.400 millones de dólares. De hecho, el presidente mandó todas las señales que pudo, diciendo, bueno, hicimos todos los deberes. Bueno, en realidad eso tiene una trampa, claro, que es que por más que hayas hecho los deberes, ahora ya estás afuera un poco del acuerdo. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya interviene en el mercado de cambios sin la autorización del Fondo Monetario, con una autorización, una especie de garabato que le dijeron, bueno, mira, si no queda otra, vayan y después vemos, porque en gran medida está fuera de las metas que había fijado el gobierno con el Fondo Monetario, porque incluso no cumple con las condiciones previas para cualquier desembolso que hace el Fondo Monetario, que es que el dinero del fondo te sirva para A, B, C y D, teniendo en cuenta volver al mercado financiero y poder hacer sustentable tu programa financiero. Digo, varias cuestiones que no están pasando en la Argentina. Déjame que lo traduzca. ¿Vos crees que no es seguro que el fondo haga el desembolso? Yo creo que no. De hecho, la evidencia más clara de esto es que el propio gobierno este próximo miércoles recién va a anunciar si va a haber un encuentro con el Fondo Monetario en los días subsiguientes, si ese encuentro va a ser de la misión del FMI acá en la Argentina, poco probable, o que la Argentina va a enviar una misión a Washington, más probable, porque se quiere evitar que pululen por las calles de Buenos Aires en plena campaña electoral. ¿Alguna chance de, y tenemos que meterle con esto, sí, que el fondo haga el desembolso pero lo patee un mes, lo haga cerca de las elecciones y sea una cuestión salomónica en la cual hace el desembolso, pero el dinero le queda al gobierno que viene? Yo creo que uno podría decir ese escenario es potencialmente probable, pero a medida que va pasando el tiempo cada vez menos. Claro. Se está alejando. Bien, bien. De hecho, yo creo que el gobierno busca dar una señal diciendo, bueno, mantenemos activas las negociaciones, pero en realidad del otro lado todavía no hay nada. Si tenemos en cuenta que va a haber un recambio de un director del Fondo Monetario en el principio de octubre, yo diría que eso también podría postergar aún más. Exactamente. Atención con ese dato. Claro, bueno, ¿qué pasó esta semana? Cayeron 3.151 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de las reservas del Banco Central. Desde principios de agosto son esos 16.960 millones. Es una caída furiosa, lo que está pasando en el Banco Central, que se fue atenuando, después lo vamos a repasar, a lo largo de los últimos días, pero que de todas maneras sigue generando algo de alerta. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no se frena y porque no tenés garantías de ingreso de dólares, salvo las medidas que pusiste el domingo pasado. Entonces, esas medidas que obligan a la liquidación de exportaciones están haciendo que en el gobierno esperen para esta semana 500 millones de dólares de oferta. Bien. Adicional a la que habitualmente hay. ¿Qué es ese monto que me pones acá abajo? Antes de las PASO eran 32.578 millones. Son los depósitos en los bancos, ¿no? Ah, ok. Antes de las PASO, fíjense, es una cantidad enorme, ¿no? Sí, 32.000 millones de dólares, un poco más, de depósitos en los bancos. Esta cifra, ahora vemos la que viene, porque vamos a marcar en qué momento estamos. Esta cifra cayó 25%, ¿no? Cayó 25%, ¿no? Tras las PASO salieron de los bancos 7.556 millones de dólares. Esto preocupa, ¿no? Esto todavía, digamos, hay cierta tranquilidad, hay que llevar tranquilidad también, obviamente. Hay depósitos en los bancos, muchísimos todavía, pero desde las PASO salieron el 25%, ¿no? Esto obviamente no es gratuito en el sentido de que erosiona mucho la credibilidad
¿De qué? De las medidas que puso en marcha el gobierno. Si vos ves que pones en marcha medidas, pero que la gente sigue generando algún tipo de desconfianza y que va al banco a sacar los dólares, ¿no? y que pide dólares en el mercado cambiario y que el Banco Central tiene que salir a venderle, vos decís, bueno, está bien, hay tranquilidad, pero lunes salieron 933 millones, martes 767 y miércoles 774. No hay datos de jueves y viernes porque se conocen mañana recién. 72 horas. Ahora, explícame algo. Si hay control de cambios para las transferencias al exterior Sí. de empresas y de bancos. En fin, bueno, el paquete de medidas del domingo Para pasado. comprar dólares también hay restricciones. Exacto. Hoy, ¿en base a qué que no sean vencimientos o retiro de depósitos es la caída de reservas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, perfecto, digamos. Hoy, digamos, la de la última semana, Sí. bueno, ventas directamente en el mercado, puede ser contado, ¿no? Esto es la Sí, la práctica intervención habitual, del mercado del banco. intervención del mercado o salida de depósitos de los bancos, porque una parte de las reservas del Banco Central están contando con dólares que no son del gobierno, Claro. que son de la gente, que están depositados en, Ok. en los bancos, que a su vez tienen que hacer un depósito, un encaje en el Banco Central. Entonces lo que se cuenta es eso, cuando baja es en parte también porque van saliendo dólares de Pero, los bancos. Entonces tenés tres: intervención, retiro y eventualmente Sí. cancelación de No, vencimiento. y después a lo largo de los próximos días también vas a tener el repago de determinados títulos que se están pagando, Claro. digamos, Sí, ¿no? sí, sí, letras, etcétera. Bueno, entonces la cotización, decíamos, retrocedió 4 pesos a 58, es decir, acá hubo relativa calma, oferta y demanda empezaron a compensarse un poco más, sigue teniendo mucha más demanda que oferta. Este es el otro dato que creo que hay que empezar a monitorear, que es que al gobierno le faltan 8.500 millones de dólares y 400.000 millones de pesos para pagar deuda de acá hasta fin de año, ¿no? Esto es lo que le está faltando para completar el programa financiero. Bueno, Entonces, yo te diría que si tenés 50, tenés que pagar 8,5. Sí, está bien. Pero imagínate, digamos, el impacto que podría tener, porque ya en determinado momento tenés que empezar a poner en juego el swap con China, Exacto. hay otras cosas, digamos. Acá no es todo contante y sonante. De hecho, una cifra que se dice habitualmente que tiene el Banco Central de reservas netas disponibles son 16. entre 15, 16. Sí. Puede ser un poquito Así es. menos también. Este es otro dato interesante para monitorear. Tenemos distintas cotizaciones para el dólar, blue, el dólar bolsa, el contado con liquidación. La brecha es de hasta el 10% en el total. El blue está en el medio, 58, 62, 64 o 65 pesos, ¿no? En ese orden. Ahora, ¿qué es digamos, cuál es el foco de todo esto que estamos viendo? Hay cierta especulación con que el dinero del Fondo Monetario tenía que llegar. Entonces, las medidas que pusiste de control de capitales, más una tasa de interés enorme, son atenuantes de todo eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, son incentivos a que la gente no vaya corriendo a comprar dólares. ¿Cuáles son? Una tasa del 85% en pesos. Entonces, hay quienes dejan plazo fijo hecho en pesos, no van corriendo contra el dólar. Aparte, ahora hay restricciones, ¿no? Esa es una de los atenuantes. ¿Cuáles son los otros atenuantes? Bueno, que tengo una oferta y una demanda relativamente pareja si el agro empieza a liquidar, pero eso es temporal también. Exacto. Entonces, digamos, cuando uno empieza a sumar cuáles son los elementos con los cuales se maneja este mercado, lo que descubrís es que hay un control de capitales, que ese control de capitales podría ser efectivo relativamente, que igual a pesar del control de capitales tenés merma, salida de reservas, salida de los depósitos de los bancos, y que al mismo tiempo hoy juega un elemento muy fuerte el gobierno, que es van a venir 5.400 millones de dólares y eso nos va a traer cierta tranquilidad. El gobierno tuvo dos lecturas distintas y corregime si me estoy equivocando, pero recuerdo que en un primer reportaje, en una primera presentación, entiendo que fue en la conferencia de prensa, o habrá sido un reportaje posterior, dijeron, si no, le preguntaron a la CUNSA, si no llega el préstamo del fondo, la CUNSA dio a entender, no es tan grave. Bueno, en su momento, pero sí. En el reportaje que le hizo Alejandro Berkovich en Brotes Verdes el martes pasado, dio un mensaje distinto y dijo, es importante que lleguen los 5.400 Sí, millones. y de hecho todos los cañones del gobierno van a estar apuntados a que el Fondo Monetario haga el desembolso. ¿Qué quiero decir con esto? Son 2 o 3 elementos centrales. Control de capitales, promesa del desembolso del Fondo Monetario y después la dinámica que tenés acá. La dinámica ya la conocemos, la estamos viendo ahora, que es una dinámica que te demanda dólares, con lo cual no estás en equilibrio todavía, es decir, todavía te están faltando dólares. El segundo es, si viene el Fondo Monetario, te podría llevar algo de tranquilidad. Y si no viene, te queda el tercer elemento, que es el control de capitales. Si con este control pasa todo esto, ¿cuál sería el recurso del gobierno? Empezar a ajustar un poco más, decir, bueno, pará,
ajustemos un poco más, porque esto así no se sostiene en el tiempo. ¿Se entiende? Perfecto. Que el control de capitales, en lugar de ser X, sea X menos. Sí, sea un poquito más restringido. Muy amable, Julián, por favor. Muy gentil. Por favor. Bueno, ya está Pedro Vizcay en la mesa. Pedro, gracias por haber venido, primero que nada. ¿Qué tal, Iván? Gracias. Buenas noches. Hola, Te pido, Lean, que vayamos preparando las placas de la testimonial que conversábamos anteriormente sobre, bueno, esto que había en sede judicial, incluso adelantado y manifestado Pedro Vizcay. Pero quiero arrancar por si hay algo de esto, supongo que la respuesta es no, pero la repregunta es argumente, ¿te sorprendió la deriva que tomó el programa financiero del gobierno? No, esto fue pronunciado y fue avisado al gobierno, tanto desde los medios de comunicación. En este programa se avisó mucho tiempo, periodistas especializados, Julián, muchos economistas que pasaron por este canal todo este tiempo, y a mí me tocó decirlo desde adentro del banco, porque tenía mandato y porque mi función en el banco como oposición era tratar de que las modificaciones del esquema macroeconómico y macrofinanciero de la Argentina después del cambio de gobierno no impactaran negativamente sobre la estabilidad de variables básicas, como el tipo de cambio, como la inflación, como el valor de los salarios. Entonces, mi rol dentro del banco en aquel momento, y por eso yo fui despedido de esa manera, era pedir cierta mesura en el proceso de desarticulación del llamado cepo cambiario, el mal llamado cepo cambiario. Todo ese proceso de desregulación de las distintas regulaciones o circulares del Banco Central que establecían un esquema muy complejo de control de capitales y de control de cambios, de los dos fenómenos, de las dos esferas del problema, bueno, fue desarmado de un día para el otro sin ningún tipo de pronóstico o proyección sobre cómo se iba a implementar una política de contingencia frente a variaciones muy bruscas sobre el tipo de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que esto creo que es esencial. Cuando hablamos de que el dólar sube o que hay mucha inestabilidad en el mercado de cambios, lo que estamos hablando es de que el peso nacional pierde valor. Y la función del Banco Central es defender el valor del peso argentino. De la moneda. De la moneda. Todos los bancos centrales, digamos. Como hacen todos los bancos centrales del mundo, claro, que no solo se ocupan de inflación, sino que principalmente tienen que atender cotidianamente el manejo del tipo de cambio porque es la variable central para la estabilidad económica. Pedro, quiero compartir este testimonio que estábamos hablando allá por el año 2017, creo que fue el 6 de... Teníamos la testimonial por ahí, pero fue a mediados del año 2017. Vamos a compartir lo que fue la testimonial de Pedro Vizcay en los tribunales federales de Comodoro Pi, creo que fue el Federal 2, entiendo que es el Federal 2, es Ramos o Rodríguez, no me acuerdo, ahora tengo un vacío en la cabeza, pero ya lo vamos a ver. Vos decías esto, el 17 de diciembre del 2015 el Banco Central emite la comunicación 5850 que decidí no votar favorablemente porque el espíritu implicaba iniciar el proceso de desregulación cambiaria, eliminar el requisito de conformidad previa del central para inversiones en el exterior, para préstamos para no residentes y para inversiones de portafolio. Se limitaba a verificar el cumplimiento de una simple declaración jurada, también derogaba la obligación de ingresos de fondos de operaciones de deuda privada con el exterior y establecía una separación conceptual entre ingresos y liquidación, permitiendo que el resultado de una exportación se ingresara al mercado de cambios, pero no se liquidara. Esto entre muchísimas otras cosas. Vos hacés en esa testimonial una cronología o una radiografía, mejor, muy técnica de cómo fue el proceso de desmonte de las regulaciones que tenía el programa financiero monetario, económico del gobierno anterior. ¿Lo podés pasar por el traductor didáctico para que entendamos todos nosotros que estamos acá? Guarino ya lo debe entender, pero para que entendamos nosotros. Bueno, a ver, básicamente, primero, a mí me citan en el marco de una causa penal de la cual yo no conozco el objeto procesal con detenimiento, imagino que tiene que ver con el proceso de desregulación cambiaria a raíz de un aspecto que en su momento fue muy controvertido, que fue el quitarle a las casas de cambio la exigencia de constituir capitales mínimos.
y el quitarle también a las casas de cambio la obligación de que los cambistas tengan ciertos requisitos de idoneidad y experiencia. En ese momento Sturzenegger decía que comprar dólares equivalía lo mismo que comprar manzanas o peras en un supermercado o en una verdulería. Era exactamente lo mismo para el país, con lo cual no había que tener ningún tipo de requisito. ¿Cuál era esa lógica en la matriz de pensamiento de...? Fuga de capitales. La fuga de capitales es el corazón de todo este problema y fue el motor que estuvo por detrás de una decisión estratégica que consistió en aquel momento en proyectar a la Argentina como un país fuertemente financierizado, con niveles como el que tienen otros países, como Chile o cualquier otro país de la región, en un contexto donde sabemos que en Argentina la restricción externa es uno de los nudos gordianos que hace que a la corta o a la larga eso se te da vuelta y te termina impactando en la balanza comercial, en la balanza de pagos, en los salarios y en última instancia en la inflación. ¿En algún momento vamos a saber quiénes fugaron todos esos capitales? Bueno, hay una comisión investigadora del Congreso que no sé, digamos. La comisión investigadora del Congreso, que no sé si está funcionando o no. El Congreso este año sabemos que está virtualmente parado, pero eso se tiene que investigar. El Congreso tiene que tomar cartas en el asunto porque, a ver, en la Argentina, si queremos vivir bajo una república, tenemos que entender que hay controles cruzados entre los tres poderes. Y el Parlamento tiene funciones esenciales vinculadas con el manejo de la deuda externa. Y la fuga de capitales es un elemento crucial para incentivar o para desincentivar la deuda externa, con la cual es un lugar donde hay que tomar cartas en el asunto, donde hay que investigar qué pasó, quiénes sacan dinero de la Argentina y en qué contexto. Lo que también es cierto, y esto hay que decirlo, no es lo mismo fugar capitales cuando vos tenés controles de capitales y controles de cambio y cuando vos tenés un país que el marco regulatorio te admite la fuga de capitales como patrón estructural. Claro, les pregunto algo breve y quiero que Juli intervenga. ¿No pueden ser decisiones políticas no judicializables? ¿O eso es lo que decís que debería investigarse? No, a ver, en principio, si un gobierno decide desregular la cuenta capital absolutamente y las empresas sacan capitales del país, las reglas del juego fueron esas y habrá que ver en todo caso las responsabilidades políticas de quienes tomaron esas decisiones para que el país vaya hacia un lugar determinado que estamos viendo que fue el lugar del endeudamiento vinculado con la fuga de capitales. Ese es un modelo de negocios para la República Argentina. Hay otro modelo de negocios distinto que es un modelo donde se apuesta a que el flujo de capitales que se genera en una economía y el flujo de capitales que entre se reinvierta en la producción y no genere los desequilibrios de la balanza de pagos. Ese es otro modelo, otra estrategia, otro fenómeno completamente distinto de política pública. Entonces, si la pregunta es, en un contexto de fuerte de regulaciones sobre la cuenta capital, vos tenés políticas sistemáticas del mercado destinadas a vulnerar, por ejemplo, contado con liqui, bueno, hay que investigarlo. De hecho, se investigó eso penalmente y ahora el gobierno zanjó esa discusión porque, recuerdo, cuando en su momento se investigó el contado con liqui bajo el supuesto o la hipótesis de que era una operación de cambio encubierta para sacar dinero por el mercado de capitales, la justicia del Foro Penal Económico, la Cámara del Foro Penal Económico, dijo que una operación de cambios no era lo mismo que una operación de compra-venta de títulos. Fíjate cómo en el decreto que restablece el control de capitales en la Argentina, el gobierno, en el artículo 3 o 4, manda tomar una regulación para que no se vulnere el control de capitales a través del contado con liqui, es decir, resuelve políticamente una cuestión que la justicia tardó años en resolver y que solamente un juez del Foro Penal Económico dijo esto es un delito vinculado con el control cambiario. Pedro, no puedo evitar decir algo que obviamente que está implícito en todo lo que vos decís, que cualquier esquema que promueva la fuga de capitales necesariamente en algún momento termina con una política de endeudamiento, porque digamos en criollo, te quedaste sin dólares porque tu esquema favorecía la fuga de esos dólares al país. Cuando te quedás sin dólares, ¿qué haces? Y bueno, el gobierno lo que hizo fue emitir deuda de una forma realmente asombrosa y al mismo tiempo después terminar haciendo este empréstito con el Fondo Monetario Internacional. A propósito de eso, lo que quiero preguntarte es, hay denuncias, hoy incluso Horacio Berbisky en El Cohete a la Luna, en un artículo, habla un poco de esto, hay denuncias penales en torno a la forma en la cual se contrajo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Se supone que no hay, en principio, ningún tipo de procedimiento administrativo previo
a haber generado esta especie de programa con el Fondo Monetario. No hay dictados del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda que le den legalidad, ni que estén recomendando tomar el préstamo con el Fondo Monetario. No existe nada de todo esto. Es decir, acá lo único que hay son unos memorandos y una carta de interés, y el país endeudó en más de 50.000 millones de dólares. No pasó por el Congreso, no hay ninguna recomendación de ningún funcionario de Hacienda, del Banco Central, no hay actos administrativos, y los únicos memorandos que hay no tienen ni membrete, ni fecha, no tienen membrete, ni fecha, no tienen firma electrónica, y están sospechados de haber sido confeccionados después del préstamo. Postdateados, digamos. Postdateados. Claro. Digo, ¿puede ser todo esto? Porque Mira, hay dos cosas. Sí. Debe haber denuncias penales investigándose en el fuero federal. Yo no lo sé, eso no lo tengo claro. Creo que hay algún par de denuncias, tampoco conozco el estado de esas causas. Sí tengo claro porque se presentó a través de un centro de investigación en temas de integración financiera que yo conformo junto a otra gente que estuvo conmigo en el Banco Central. Se hizo un pedido de acceso a la información pública que no tiene ninguna connotación penal, es un pedido donde cuando el gobierno decidió ir al Fondo Monetario sin pasar por el Congreso, dijimos que el gobierno haga público, queremos conocer cuál es la letra chica de los acuerdos, qué firmó, si hay dictámenes previos en materia jurídica, si hay informes técnicos sobre el impacto y sobre las proyecciones macroeconómicas, y sobre todo si el Banco Central tomó intervención previa respecto del impacto en la balanza de pagos, que esto es, el Banco Central tiene que intervenir previamente en cualquier proceso de toma de deuda externa para ver si podés pagar o no podés pagar la tarjeta el año siguiente, básicamente, y en función de todo eso hemos pedido al Poder Ejecutivo que den cuenta de esta información, y hasta ahora no hemos logrado dar con la información. Entonces está interviniendo la justicia del Fuero Contencioso Administrativo Federal para ver si se puede desbloquear ese proceso y se obtiene la información. Hasta ahora lo que ha surgido es que, en principio, parte de esos expedientes, los vinculados con el primer tramo de endeudamiento, serían postdatados, estarían postdatados. En principio, esto es lo que yo tengo hasta ahora chequeado, pero bueno, está interviniendo la justicia en el marco de una acción de amparo para que se pueda conocer, porque creo que en la Argentina todos los poderes públicos tienen que rendir cuenta de sus actos, y los actos de gobierno tienen que tener un trámite previo conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, que es el instrumento jurídico que le da validez y legalidad a los actos que adopta el Poder Ejecutivo en el marco de su gestión. Pedro, muchas gracias por haber venido. A ustedes. De veras, e infelizmente lo digo, no por vos, que es un placer, sí por la realidad argentina, no creo que sea la última vez que conversemos. Esperemos que no. Gracias. En instante, Felipe Carlos Solá acompañó a Alberto Fernández en la gira por el viejo continente, en la gira por Europa, en la gira por Portugal. Veremos si lo hará, si efectivamente se confirma el viaje a México del candidato a presidente más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ustedes ya ven que faltan 48 días, 10 horas, 5 minutos y 56, 5, 4, 3 segundos para las elecciones generales del 27 de octubre. El sinónimo de eso en Hagan Algo, y me atrevo a decir que a nivel nacional también, es Noelia Barral Grijera, que en instantes nos va a contar cómo vienen perfilándose todos los equipos de campaña de cara a las elecciones generales. En instantes ya estamos con ustedes.